Bueno, mis hermanos, como ya hemos visto, Well, church, just like we've seen, el capítulo 11, chapter 11. bueno, antes de comenzar quisiera preguntar, ¿se leyeron el capítulo 11? Well, before we start, I want to ask, did you read chapter 11? Recuerde, muy bien, es importante Remember, it's very important para que podamos estar en escena so that we can be in the scene. y lo que no hemos entendido lo podamos entender juntos ahora. And what we didn't understand, we can understand it together. Entonces, hemos visto que el capítulo 11 So we've seen that chapter 11, es parte del interludio, it's part of the interlude, del intermedio, of the intermediate, entre la sexta y la séptima trompeta. between the sixth and the seventh trumpet. En este punto In this point, es donde el apóstol Juan there is where Apostle John recibe una nueva tarea. receives a new task. ¿Recuerda? Do you remember? Lo vimos hace 8 días. We saw it a week ago. Al final del capítulo At the end of the chapter, se le dice a Juan que coma el libro. John is told to eat the book. John eats the scroll, Y esa acción de comer el rollo and that action of eating the scroll simboliza su participación personal, symbolizes his personal participation, su vinculación en el programa de restauración de Dios his bond in the program of restoration from God en esos últimos días. in those last days. A partir de ese punto, From the beginning of that point, ya Juan no es simplemente un observador. John is no longer just an observer, Y esto es hermosísimo, and this is beautiful porque Juan pasa de ser una persona que está observando todo because John goes from a person that's observing everything a ser una persona que camina en ello, to be a person that walks in it, que desarrolla un propósito de Dios. that develops a purpose from God. Y esto es muy tocante en nuestras vidas. And this is very touching to our Cuando lives. ya come el libro, When he eats the scroll, es que empieza una nueva etapa para él. it is when a new chapter starts for him. Se convierte en parte de la acción. It becomes part of the action. Y aquí podríamos hacer un paréntesis. And here we can make a parenthesis. A veces no hay una acción espiritual profunda en nosotros, Sometimes there's not a deep, perdón, una acción profunda espiritual en nosotros, a deep spiritual action in us porque no estamos comiendo como deberíamos la palabra. because we're not eating the word like we should. Estamos viviendo más de nuestras emociones, We are living off of our emotions estamos viviendo más de nuestros sentires and more of our feelings que de la palabra del than the Señor. word of God. Ahorita la hermana Claudia me contaba un testimonio muy bonito Now Sister Claudia was sharing a beautiful testimony, y nace del encuentro con la palabra. and it is born from the encounter of the word. La palabra es el todo. The word is everything. Y ahí donde se encarnó la palabra en Juan, And right there where the word incarnated in John, es donde se le da una nueva acción. it is when he's given a new action. Así que ahorita vayamos al capítulo 11. So let's go to chapter 11. Habrá Apocalipsis capítulo 11. Let's go to Revelations chapter 11. Y vamos a ir por parte leyendo. And we're going to go part by part reading it. Vamos ahorita a leer del 1 al 3. Right now we're going to read 1 to 3. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Mire, este acto de medir Look, this act of measuring una determinada superficie a determined surface, es una acción simbólica. it's a very symbolic action. Si recordamos en las profecías de Ezequiel, If we remember in the prophecies of Ezekiel de Zacarías también, and Zechariah as well, e incluso más adelante aquí mismo en Apocalipsis, included later on here in Revelations, hay ejemplos de cómo se toman medidas. there are examples of how you take measurements. Pero ¿qué significa esto? But what does this mean? Es una señal de que Dios es el propietario. It is a sign that God is the owner. Él reclama eso, ese objeto, He claims that object, ese lugar que está midiendo, that place that's being measured, como suyo para usarlo, as his to use it, ya sea para bendecir whether it's to bless o para juzgar. or to judge. Tenga la imagen de lo que está leyendo aquí. Make an image of what you're reading here. E imaginémonos que estamos aquí estudiando Imagine that we're here studying,
Y llega un hombre que usted no conoce and a man comes that you don't know en medio de nosotros in the middle of us, y saca una cinta de medir and he pulls out a tape measure y empieza a medir de and, esquina a esquina. and starts to measure. ¿Y se queda? ¿Y este qué? And you're just like, who is he? ¿Es el dueño? Is he the owner? ¿Por qué interrumpe así? Why is he interrupting this Y way? empieza a tomar medidas sin pedir permiso. And he just starts measuring without asking for permission. Está reclamando un lugar. He's claiming that place. Esto es mío This is mine, y pretendo usarlo. and I tend to use it. Esa es la imagen que Dios da al profeta Juan. This is the image that God gives to the prophet John, Una vara para medir. a rod to measure. ¿Y qué va a medir? And what is he measuring? El templo y el altar. The temple and the altar. E incluso también mide a los adoradores que hay allí adentro. And including the worshipers that are in there, inside. Pero se le dice que excluya qué. But he is told to exclude who? ¿Qué se le dice que excluya? What is he told to exclude? El patio exterior de afuera. Muy The bien. outer court. Miren, anteriormente Now, previously, vimos a un templo abierto en el cielo, ¿lo recuerda? we saw an open temple in heaven. Do you El- remember? Es la primera imagen que tiene Juan en los primeros capítulos de Apocalipsis. It is the first image that John has in the first books of Revelation. Ve un templo abierto en el cielo. He sees an open heaven, an open temple in heaven. Es el mismo templo que vio Moisés It is the same temple that Moses saw cuando estaba en el monte de Sinaí. when he was in Mount Sinai. ¿Y recuerda lo que se le dijo? And do you remember what he was told? Que hiciera una copia exacta de todo lo que estaba viendo. To make an exact copy of everything that he was seeing. Y ahí fue que se construyó el tabernáculo en la tierra. And that is how the tabernacle on earth was built. Ese templo celestial That celestial temple, es también simbólico it is also symbolic. y representa la verdadera morada de Dios. And it represents the true dwelling of God. ¿Cuál es la verdadera morada de Dios? What is God's true dwelling? ¿Cuál es la verdadera morada? What is God's true dwelling? Correcto. Nosotros, Correct. Us, el hombre. men. Y aquí en Apocalipsis se nos va a dejar bien en claro esto al finalizar el libro. And here in Revelations, this is going to be clear at the end of this book. Nosotros, la simbología que hay profunda en esto es hermosa. The symbology that's deep in this is beautiful. Recordemos que el tabernáculo estaba hecho por tres partes. Let's remember that the tabernacle was made in 3 parts. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. The court, the holy place, and the holiest place. Ajá. Tal cual como el hombre. Just like man. Somos tripartitos. We are 3-part. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. We have a spirit, soul, and a body. Eso lo vamos a estudiar después. And we're going to study that later. Pero nosotros los creyentes But us, the believers, somos el templo de Dios. we are the temple of God. Pablo lo dice a su primer carta en los Corintios. Paul says it in his first letter to the Corinthians. Les pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? He asks him, do you ignore that that your body is the temple of the Holy Spirit? Y le dice que está en vosotros. And he tells him that he is in us. Se lo puede leer en 1 Corintios 6:19. You can read it in 1 Corinthians 6:19. Usted y yo nos convertimos en la morada definitiva del Dios de todo el universo. You and I convert in the definitive dwelling of God of the universe. Ahora, ese templo celestial Now, that celestial temple, simboliza la enorme dignidad, it symbolizes the enormous dignity el gran privilegio and the great privilege que Dios le ha dado a los hombres that God has given to men para que sean en última instancia to be ultimately y para siempre and forever su morada. his dwelling. Pero este templo celestial But this celestial temple que simboliza nuestra humanidad that symbolizes our humanity, también está representado en el templo físico en la tierra. it is also represented in the physical temple on earth. Y aquí está claro, And it's very clear. hay un templo físico en la tierra There is a physical temple on earth en ese momento, in that time por la mención que se hace aquí en el versículo. because of the mention that is made in this verse. Dice la ciudad santa. It says the holy city.
está hablando de un nuevo templo que se va a levantar. It is talking about a new temple that's going to rise. ¿Cuál es la ciudad santa según la palabra? What is the holy city according to the word? Jerusalén. Jerusalem. Hasta hoy no hay templo en Jerusalén. Till today, there's no temple in Jerusalem. El último templo que hubo en Jerusalén The last temple that there was in Jerusalem fue destruido en el año 70 después de Cristo was destroyed in the year 70 AD por los ejércitos romanos, by the Roman Empire, comandados por el general Tito. commanded by the General Titus. En la actualidad, en el monte de Moriah, Currently, in Mount of Moriah en Jerusalén, in Jerusalem, hay dos edificios en la cima de esta montaña. there are two buildings up on the top of this mountain. Uno es la mezquita islámica One is the Islamic Mosque, y el otro es la cúpula de la roca. and the other one is the Dome of the Rock. El edificio de la cúpula dorada, The building of the Golden Dome, creo que todos lo hemos visto en las fotos que toman de Jerusalén, ¿verdad? I think that we've all seen it in the photos that they take of Jerusalem. Es bien emblemático, un edificio con una cúpula dorada y las paredes de azul brillante. It's very iconic. It's a building with a golden dome and blue walls. Es un emblema en Jerusalén. It is an icon in Jerusalem. Pero estos dos edificios, But these two buildings, para el pueblo judío, for the Jewish people, constituyen un problema para el templo. it establishes a problem for the temple. Desde 1967, Since 1967, cuando los judíos recuperaron la ciudad vieja de Jerusalén, when the Jews recovered the old city of Jerusalem, los musulmanes han tenido el control de ese lugar. the Muslims have had control of that place. Tienen el control de la adoración en el templo. They have the control of the worship in the temple. Ahora mismo And right now, no se permite ninguna otra clase de culto, and any other type of worship is not allowed. ni de los judíos Not from the Jews, ni para los cristianos, and not even for the Christians. solo los musulmanes. Only the Muslims. El Islam Islam lo considera el tercer lugar más sagrado para ellos. it considers it the third most sacred place for them. Así que si vemos, So if we see, este es un obstáculo inmenso para la construcción de este templo que está narrando aquí Apocalipsis. this is an immense obstacle for the rebuild of the third temple that is being narrated here in Revelations. Del templo que dice que está aquí construido. The temple that is built here, that it says here. Pero leía yo, y quiero que preste atención, But I was reading, and I want you to pay attention, que se han hecho estudios exhaustivos that exhaustive studies have been made para determinar dónde realmente fue construido el antiguo templo. to determine where exactly the old temple was built. Y se ha descubierto que el templo nunca se construyó en el lugar donde está la cúpula de la roca, And it's been discovered that the temple was never built in the place where the Dome of the Rock is, sino justo al norte de la cúpula de la roca. but north of the dome. Y en ese lugar hay una zona abierta. And in that place, there is an open zone. Está libre y no está ocupada. It is free and it's not occupied. Ahora, si esto es totalmente cierto, o Now, verídico, If this is completely true, y hay muchas pruebas que comprueban esto, and there is a lot of pruebas? muchos Evidence, thank you, that prove this, significa que la construcción del tercer templo it means that the third construction of the temple ya no tiene ese obstáculo para ser construido. no longer has that obstacle to be built. Y todo esto lo estoy tocando, lo estoy mencionando, And all of this, I am mentioning it porque es muy relevante para el capítulo que estamos estudiando. because it's very relevant for the chapter that we are reading. Escuchen, Listen, si el templo se construye de nuevo al norte de la cúpula, if the temple is built north of the dome, en ese lugar donde dicen que verdaderamente estaba construido en la antigüedad del templo, in that place where it said they say that it was built in ancient times, el patio exterior the outer court, incluiría la cúpula de la roca, it would include the Dome of the Rock, lo que dice que no incluyen las medidas. which means that
that the measurements do not include. El patio exterior sería directamente donde está la cúpula de la roca. The outer court would be exactly where the Dome of the Rock is. Y preste atención. And pay attention. Algunos comentaristas del Apocalipsis Some commentators of Revelations, sugieren que el versículo 2, they suggest that verse 2, donde se le dice a Juan que excluya el atrio exterior, where John is told to exclude the outer court, porque dice que había sido entregado a los gentiles because he says that it had been given to the Gentiles durante 42 meses. during the 42 months. Y eso es una referencia a esto, And this is a reference to this, la ubicación de la cúpula de la roca. the location of the Dome of the Rock. No estoy diciendo que así sea, I am not saying that it's like that, pero es muy sugerente. but it's very suggestive. Pues según este pasaje, Well, according to this passage, se permite un cierto control no judío a certain non-Jewish control is allowed de parte del monte del templo durante 42 meses. from the mount of the temple during 42 months. Mire, aquí lo dice, verso 2. Look, it says it in here in verse 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses 42 months son 3 años y medio, is 3.5 years, que es la mitad de 7 años, which is half of 7 years, que es el tiempo de la tribulación. which is the time of the tribulation. ¿Está entendiendo la figura? Are you understanding the figure? Así que según el texto So according to the context y dándole relación, and given a relation, este templo sería construido en el primer periodo de la tribulación. this temple will be built in the first period of the tribulation. La primera etapa de la tribulación, The first phase of tribulation, en esos 3 años y medio, in those 3.5 years, sería construido ese templo. that temple will be built. La primera mitad de la última semana The first half of the last week que describe Daniel. that Daniel describes. Actualmente, Currently, como sabemos, like we know, hay varias organizaciones judías there are many Jewish organizations trabajando activamente en la reconstrucción del templo. actively working in the reconstruction of the temple. ¿Cómo están trabajando ellos? How are they working? Están labrando los instrumentos, They are putting together the instruments. están preparando a los sacerdotes. They are preparing the priests. Actualmente la comunidad judía están seleccionando jóvenes para el sacerdocio, Jewish communities are electing young people to be the priests. los están entrenando, They are training them. están elaborando las vestimentas, They are making their clothing. están alisando los aditamentos. They are forming the attachments. En otras palabras, In other se words, están preparando para poner el templo en funcionamiento. they are preparing to put the temple into operation. Y ese es un hecho real. And this is a real fact. Eso es algo que está pasando actualmente. It is something that is currently happening. Personalmente, Personally, no sé si se haga esto antes del rapto. I don't know if this will be done before the rapture. No sé si se logre construir antes del rapto totalmente. I don't know if they'll get to build the temple before the rapture. Pero esa es la razón But that is the reason por la cual los ojos de todo el mundo, for which the eyes of the entire world, mantienen enfocados en ese monte del templo de Jerusalén. stay focused on that mount of the temple of Jerusalem. Y estos dos versículos And these two verses anuncian que Dios mismo está centrándose en esto. announce that God himself is centering in this. Él mide el templo y el altar, He measures the temple and the altar, diciendo, saying, esto es mío this is mine, y tengo la intención de usarlo. and it's my intention to use it. Esa es la figura de alguien que está midiendo. That's the figure of somebody measuring. Esto es mío, This is mine. lo voy a usar. I'm going to use it. Es una señal de propiedad It is a sign of ownership en esos últimos días. in those last days. Leamos los versos 3 y 6. Let's read verses 3 to 6. Del 3 al 6 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios en la tierra. Si alguno quiere dañarlos,
sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Quiero pedirle a la mamá de la niña que por favor. No sé. Pablo en el libro de Hechos Paul in the book of Acts declara que Dios nunca se deja a sí mismo sin un testigo. he declares that God never does something himself without a witness. Ahí en el libro de Hechos, recordemos, Right there in the book of Acts, let's remember, él dice que Dios nunca se deja a sí mismo sin un testigo. he says that God does not do anything by himself without a witness. Y aquí, en el mayor tiempo de apostasía que tendrá todo el mundo, And here, in the time of the greatest apostasy of the entire world, Dios se conserva no solo uno, God sets out not just one, sino dos testigos para él. but two witnesses for himself. Dice que vestidos de silicio. He said, dressed in sackcloth. Y yo quiero que prestemos bastante atención a todo esto que narra aquí, And I want us to pay attention to everything that's narrated here, porque mucho de esto es tocante con nosotros actualmente. because a lot of this touches us currently. Escúcheme, esta es la forma, el vestido de silicio, The being dressed in sackcloth, es la forma tradicional, it is the traditional way como un profeta era enviado a declarar algún juicio amenazante. how a prophet would be sent dressed to declare a threatening judgment. Estos testigos These witnesses, visten de silicio. they're dressed in sackcloth. ¿Por qué? Why? Porque su ministerio, Because their ministry, la función de ellos, their function, es despojar a los hombres del engaño, it is to rid men from deception, de la mentira, of the lie, del humanismo of humanism, disfrazado de verdad. disguised as truth. Que da el hombre de pecado, That the man of sin gives, que el hombre de pecado va a entregar a la humanidad that the man of sin will give to the humanity en ese tiempo. in that time. Recordemos lo que Jesús habló, Let's remember what Jesus spoke tanto de ese templo como del hombre de pecado. about that temple and about the man of sin En Mateo 24:15 in Matthew 24:15 o en Marcos 13:14. or Mark 13:14. Dijo que la señal de los últimos días sería la abominación desoladora. It says that the sign of those last days will be the desolating abomination. ¿Dónde? Where? En el lugar santo. In the holy place. El lugar santo es el templo. The holy place is the temple. Y la abominación desoladora que anunció Daniel And the desolating abomination that Daniel announced es una descripción de la persona y el ministerio de ese hombre de pecado. is a description of the person and the ministry of that man of sin. ¿Cuál es el hombre de pecado? Who is the man of sin? El anticristo. The Antichrist. Pablo Paul anuncia que ese hombre announces that that man se sentará en el templo, will sit in the temple, magnificándose como Dios. magnifying himself as God. Usted lo puede ver en 2 de Tesalonicenses 2:4. You can see it in 2 Thessalonians 2:4. Así que tanto Jesús como Pablo So Jesus, just like Paul, coinciden en anunciarnos algo, they matched in announcing something, que se va a construir un tercer templo that a third temple will be built en el monte Moriah in Mount Moriah y será ocupado por el anticristo. and will be occupied by the Antichrist. Primera de Juan 2:18 lo dice. 1 John 2:18 says it. Y lo vamos a ver nuevamente en el capítulo 13 de aquí de Apocalipsis. And we're going to see it again in chapter 13 here in Revelations. ¿Quién es el hombre de pecado? Who is the man of sin? Es el representante del hombre, He is the representative of men, reclamando la adoración de Dios. claiming the worship to God. Es el humanismo expresado en su máxima expresión. It is humanism expressed in its most maximum expression. El hombre siendo su propio Dios. Men being their own God. Ahora, Now, a los dos testigos to these two witnesses, se les permite profetizar por ¿cuántos días? they are allowed to prophesy for how many days? 1260 días. 1,260 days.
1260 días. 1,260 days. Es decir, It is to say 42 meses. 42 months, O mejor dicho, or better yet, 3 años y medio. 3.5 years. La mitad nuevamente del periodo de esos 7 años. Half of the period of those 7 years. Muy probablemente, Very probable ese Probable. periodo, that period, según lo vimos, according to what we saw en la construcción del templo, in the construction of the temple, será el segundo periodo. it will be the second period. Es decir, en la gran tribulación. It is to say in the great tribulation. En ese periodo ellos estarán profetizando. They will be prophesying in that second period. Jesús anunció que vendría Jesus announced that he would come, el tiempo de angustia, lo dice Jesús, or that the time of anguish would come, como nunca antes lo hubo sobre la tierra. like never before on earth. Mateo 24, 21. Matthew 24:21. Ni siquiera el holocausto nazi se comparará a ese tiempo. Not even the Nazi Holocaust will compare to this time. Miremos ahora la identidad de estos dos testigos. ¿Quiénes son? Now let's look at the identity of these two witnesses and who they are. En primer lugar se nos dice que son dos olivos And firstly, we are told that it is 2 olive trees y dos candeleros que están delante del Señor, and 2 lampstands before the Lord, del Señor de la tierra. of the Lord of the earth. Y creo que es fácil reconocer estos dos significados en la Biblia, And I think that it's easy to recognize these 2 meanings in the Bible, porque recordemos que Zacarías también lo usa because let's remember that Zechariah also used it en el capítulo 4. in chapter 4. Usted lo puede leer después en su casa. You can read it later in your house. Zacarías 4. Zechariah 4. Leemos acerca de dos olivos que gotean su aceite en dos candeleros como testimonio a Israel. We read of 2 olive trees that drip their oil on 2 lampstands as a testimony to Israel. Son estos dos testigos It is these 2 witnesses que darán luz en medio de la oscuridad que habrá en la tierra. that will give off light in the middle of darkness that there will be in earth. ¿Por qué habrá tanta oscuridad en la tierra? Why will there be so much darkness on earth? ¿Y por qué estos serán sus únicos dos testigos? And why are these the only 2 witnesses? Porque recordemos que la luz se ha ido. Because let's remember that the light is gone. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Jesus said that you are the light of the world. Y para ese entonces la iglesia ya ha sido raptada. And for that time, the church has already been raptured. Y ellos vienen a ser la luz que habrá en medio de toda la oscuridad de ese tiempo. And they come to be the light of all of the darkness that there will be in that time. Estos son alimentados por el mismo Espíritu de Dios. And these are fed by the same Spirit of God. Esa es la representación del aceite de oliva, That is the representation of the olive oil, el Espíritu del Señor. the Spirit of the Lord. Así que por esto, So because of this, el testimonio de estos nunca se extingue. the testimony of these 2 witnesses will never extinguish. Será un testimonio poderoso It will be a powerful testimony porque está sustentado por el Espíritu del Señor. because it is supported by the Spirit of the Lord. Y por eso no puede ser eliminado hasta que la obra sea hecha. And that is why they cannot be eliminated until the work is done. Están protegidos por Dios. They are protected by God. Y dice que de sus bocas sale fuego And it says that out of their mouths, fire comes out para destruir a cualquiera que intente hacerles daño. to destroy whoever intends to harm them. Entonces, para ver quiénes son, So to see who they are, creo que esto es claro para nosotros. I think that this is very clear for us. Esto es muy indicativo del ministerio de Elías. This is very indicative of Elijah's ministry. En 2 de Samuel In 2 Samuel, se nos dice que en dos ocasiones diferentes descendió fuego del cielo we are told that in 2 different occasions, fire descended from the sky y destruyó a los soldados que venían a capturarlo. and destroyed the soldiers that were coming to capture him. Así que esto sugiere claramente So this suggests clearly que ese Elías That- volvió a la tierra. that Elijah returned to earth. Ahora, el libro de Malaquías Now, the book of Malachi
profetiza precisamente eso. prophesies this precisely. Usted lo puede leer. You can read it. Malaquías 4:5. Malachi 4:5. Dice, he aquí yo enviaré al profeta Elías It says, I will send the prophet Elijah antes de que venga el día grande y terrible del Señor. before the day, the great and terrible day of the Lord comes. Recordemos también en la transfiguración de Jesús. Let's also remember the transfiguration of Jesus. Cuando Pedro, Santiago y Juan bajaron de la montaña, When Peter, James, and John came down from the mountain, después de ver a Moisés y a Elías hablando con Jesús. after seeing Moses and Elijah talking to Jesus. Y entonces, ¿qué es lo que le preguntan los discípulos a Jesús? So then what is it that the disciples asked Jesus? ¿Por qué dicen los maestros que Elías debe venir primero? Why do the teachers say that Elijah will come first? ¿Y qué dice Jesús? And what does Jesus say? Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Elijah will come and restore all things. Mateo 17:11. Matthew 17:11. Y aunque él explicó que Juan el Bautista había anticipado esa predicción And even though he explained that John the Baptist had anticipated that prediction del ministerio de poder y del espíritu de Elías, of the ministry of power of Elijah, eso no significa que él mismo va a venir, that doesn't mean that he himself is going to come, sino que vendrá como Jesús lo indicó. but that he will come like Jesus indicated. Por eso, para mí es claro Because of that, for me, it's clear que Elías es uno de esos testigos. that Elijah is one of those witnesses. Ahora, ¿quién es el otro? Now, who is the other one? Mire lo que dice. Look at what it says. Se le dio poder He was given power, primero para suspender toda la lluvia de la tierra. first to suspend all the rain on earth. ¿Quién es ese? Who is that? Elías, Elijah, que tuvo autoridad en Dios para retener la lluvia anualmente. that had the authority from God to retain rain annually. ¿Recuerdan que detuvo la lluvia por 3 años? Do you remember that he retained rain for 3 years? 3 años y medio. 3.5 years. Elías detuvo a la lluvia por 3 años y medio. Elijah stopped the rain for 3.5 years. Y no llovió en Israel And it did not rain in Israel hasta que él oró y le pidió a Dios que enviara de nuevo la lluvia. until he prayed to God and asked to return the rain. Se nos dice que también tenía poder de volver las aguas en sangre We are told that he also had the power to turn waters into blood, y que este testigo para traer plagas to bring plagues y enfermedades. and sicknesses. ¿Y esto a quién nos recuerda? And who does this remind us of? ¿Quién hizo eso con el pueblo con Egipto? Who did that with Egypt? Moisés. Moses. Para mí estos son los dos testigos. For me, these are the two witnesses. Según el consenso bíblico que tenemos aquí, According to the biblical consensus that we have here, según lo que la misma Biblia expresa. according to what the same Bible expresses. Y para mí el punto definitivo y exacto para entenderlo And the definitive point to understand it es cuando recuerdo que fueron Elías y Moisés quienes aparecieron en el monte de la transfiguración con It is Jesús. when I remember that Elijah and Moses appeared in the transfiguration with Jesus. Hay muchos que piensan que es Elías y Enoch, There are many that think that is Elijah and Enoch, pero no tiene un sustento claro bíblico. but it doesn't have a clear support Y biblically. quiero recordarle que la Biblia, la profecía, se interpreta a ella misma. And let me remind you that the Bible interprets itself. Ahora, leamos los versículos del 7 al 10. Now, let's read verses 7 to 10. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los enviaron. Mira lo que dice. Look at what it says.
cuando hayan acabado su testimonio, When they finish their testimony, no antes. not before. Escuche bien. Listen. Cuando hayan acabado su testimonio, When they have finished their testimony, nadie puede interferir hasta que su obra esté hecha. nobody could interfere until their work is done. Pero entonces, después de eso, But then after that, la bestia del abismo los ataca. the beast of the abyss attacks them. ¿Recuerdan el capítulo 9, el verso 11? Do you remember chapter 9, verse 11? Que estudiamos que una estrella cayó del cielo, That we studied that a star fell from the sky, a la que se le dio la llave del abismo to which was given the key of the abyss para abrirlo. to open it. Y dice que salieron terribles langostas. And it says that terrible locusts came out. Y se nos dice que su rey era del abismo. And we're told that his kingdom is from the abyss. Y su nombre es Abadón, And his name is Abaddon, que significa destrucción, which means destruction, o Apolión, or Apollyon, que significa destructor. which means destructor. ¿Quién es? Who is it? Ya lo estudiamos. We studied it. Satanás, Satan, que es el rey sobre todos los demonios. who is the king of over all the demons. Ahora, Now, Pablo nos dice que el hombre de pecado Paul tells us that the man of sin será poseído por Satanás. will be possessed by Satan, Así como Satanás entró en Judas just like Satan entered Judas antes de traicionar a Jesús. before betraying Jesus. Satanás poseerá al anticristo, Satan will possess the Antichrist, que es el hombre de pecado. who is the man of sin. Ese es el que ataca a estos dos testigos y los mata. He is the one that attacks these two witnesses and kills them. Estos dos testigos These two witnesses, enfurecen al anticristo. they make the Antichrist furious. ¿Por qué? Why? Porque ellos en el tiempo que están declarando Because they, in the time that they're declaring, están anunciando la verdad. are announcing truth. Estaban anunciando cuál era el real programa de Dios. They are announcing what the real program of God is. Estaban advirtiendo a todos los que estaban allí They were warning everybody that was there que estaban siendo engañados, that they were being deceived, excepto except a los que habían creído en esos dos testigos. those that believed in those two witnesses. Pero en ese momento ya But at that time, se le permite al anticristo matarlos. the Antichrist is allowed to kill them. Y sorprendentemente, And surprisingly, esa es la causa de la alegría en la tierra. that causes happiness on earth. Y mire este paralelo. And look at this parallel. Es lo mismo que vemos hoy It is the same thing that we see today cuando los que no creen en Dios when non-believers, logran algo que los deleita, they achieve something that delights them. su maldad, They're evil, y hacen fiesta. and they make us a celebration. Y una gran celebración estalla en Jerusalén. And a huge celebration breaks out in Jerusalem. Y se niegan a enterrar a estos dos testigos. And they refuse to bury these two witnesses. Y dice que exhibirán sus cuerpos para que todo el mundo los vea. And it says that they will exhibit their bodies for the whole world to see. Y creo que esto es claro. And I think that this is clear. Esto podrá ser cumplido por la internet, This could be accomplished by the internet, por la televisión, TV, porque dice que cada nación, because it says that every nation, cada tribu, every tribe, cada pueblo every y people, cada lengua and every tongue, contemplan los cadáveres They will de estos dos testigos. they will contemplate the corpses of these two witnesses. Dice que la ciudad se llama Sodoma It says that the city was called Sodom or y Sodom Egipto. in Egypt. Sodoma Sodom por su corrupción because of its corruption, y Egipto and Egypt por la persecución. because of the persecution. Sin embargo, se le identifica claramente como la ciudad donde el Señor fue crucificado. However, it is identified clearly as the city where our Lord was crucified. Es irónicamente un odio hacia Cristo It is ironically a hate towards Christ que termina en una gran fiesta that ends in a great feast donde celebran dándose regalos unos a otros. where they celebrate giving gifts to one another. Esto es bien irónico. That is very ironic, Exacto, como la Navidad. just like Christmas. Se celebran dándose regalos unos a otros. They celebrate by giving gifts to one another.
Pero vamos a ver quién tiene la última palabra. But let's see who has the last word. Vamos a los versos 11 y 14. Let's go to verses 11 and 14. Dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Miren, al igual que el Señor Jesucristo, Look, just like the Lord Jesus, y esto es bellísimo, and this is beautiful, esos dos testigos tienen el mismo privilegio these two witnesses have the same privilege de pasar por la misma experiencia que pasó su Señor, to go through the same experience that their Lord went through en el mismo lugar, in the same place, la ciudad de Jerusalén. the city of Jerusalem. Bellísimo, ¿verdad? Beautiful, right? Escúcheme bien. Listen well. Ellos tienen el privilegio de pasar lo mismo que pasó el Señor. They have the privilege to go through the same thing that our Lord went through. Son asesinados con crueldad, They are assassinated with cruelty, como lo fue Jesús, just like Jesus was. y resucitan también 3 días y medio después, And they also resurrect 3.5 days after. y ascienden al cielo en medio de una multitud asustada. And they ascend to heaven in the midst of a scared crowd. Y 2 veces And twice, se nos indica el miedo que experimentan todas estas personas. it's indicated the fear that all of these people experience. Están espantados dándose cuenta de la verdad. They are in terror realizing the truth. ¿Cuál es la verdad? What is the truth? ¿Por qué están espantados ellos? Why are they so scared? ¿Por qué se espantan las naciones? Why do the nations get scared? Porque ¿quién se puede oponer a un Dios que tiene el poder de resucitar? Because who can oppose a God that has the power of resurrection? Ellos están celebrando They are celebrating porque mueren estos 2 testigos, because these two witnesses die, pero su celebración se convierte en terror. but their celebration turns into terror. ¿Quién se puede oponer Who can oppose a un Dios que vence la misma muerte? a God that defeats death? Jesús dijo que lo peor que puede hacer un hombre Jesus said that the worst thing that a man can do es matarlo, is to kill. pero después de ello But no after, pueden hacer nada más. but after that, they cannot do anything else. Ni siquiera la muerte puede impedir el poder de Dios y de su plan. Not even death can prevent God's power and His plan. Por eso Jesús dice, no tengan temor de aquel que puede acabar con el cuerpo. That is why Jesus says, do not fear that one that can end your body. Y este pasaje And this passage nos afirma una poderosa verdad, hermanos. affirms a powerful truth, Y es el destino de todo aquel que cree en Jesús. and it is the destiny of all of those that believe in Jesus. Hermanos, todos un día moriremos, Brothers and sisters, all of us will die one day, excepto los que seamos arrebatados. except those that will be raptured. Pero incluso los que seamos arrebatados seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. But including the raptured ones will be transformed in the blink of an eye. Si morimos, If we die, resucitaremos we will resurrect, y ascenderemos al cielo and we will ascend to heaven para estar con el Señor para siempre. to be with the Lord forever. Y este es también el destino de los 2 testigos fieles. And this is also the destiny of these two faithful witnesses. Y esto nos debe dejar una imagen muy clara. And this should give us a very clear image Todo está en la mano de Dios that everything is in God's hands, y Dios cuida de los suyos. and God takes care of everyone that's His. La esperanza de todos los creyentes a lo largo de todos los siglos es la misma. The hope of all of the believers throughout the times is the same, La muerte no puede reclamarnos. that death cannot claim us.
La muerte sentirá su propia muerte that death will feel its own death en el lago de fuego que está preparado para ella. in the lake of fire that is prepared for it. Lo dice la palabra. The word says it. Y entonces, ¿qué sucede inmediatamente? So then what happens immediately? Mire, lo Look. mismo. The same thing. Es bellísimo. It's beautiful. ¿Qué sucede inmediatamente? What happens immediately after? Un gran terremoto. A great earthquake. ¿Lo ve? You see? Tal cual como sucedió en la crucifixión de Just Jesús. like it happened in the crucifixion of Jesus. Y dice que una décima parte de la ciudad se derrumba And it says that a tenth of the city collapsed y 7,000 personas mueren. and 7,000 people die. Zacarías 14 predice esto también. Zechariah 14 also predicts Este mismo acontecimiento, this same event, donde profetiza que el Mesías where he prophesies that the Messiah estará de pie en el monte de los olivos. will be standing over the Mount of Olives. Y cuando sus pies toquen la montaña, And when his feet touch the mountain, dice que esta se divide en dos. he says that this will be divided into two. La mitad se mueve al norte Half will move to the north, y la otra mitad se moverá al sur. and half will move to the south. Y dice que se hará un gran valle. And it says that a great valley will form. Esto es una magnitud de terremoto impresionante. This is a very impressive magnitude of an earthquake. ¿Y sabe algo? And you know something? La falla sísmica más grande del mundo The greatest or the largest seismic fault, está justo al este de Jerusalén it is right at the east of Jerusalem, y atraviesa este lugar and it goes through this place por el valle del río Jordán. by the valley of the Jordan River. Se extiende bajo el Mar Muerto hasta África. It extends under the Dead Sea towards Africa. Esta gran falla This big fault, se llama el Gran Valle del Rifit. it's called the Great Rift Valley, Y usted lo puede buscar en internet. and you can look it up online. Es increíble la precisión bíblica. It is incredible, this whole appreciation. No es algo simplemente emotivo que se habló. It is, perdón, No es algo emotivo que se está anunciando. Emocional que se it's está. nothing emotional that is being spoken of. Es algo real que se está anunciando. It is something real that's being announced. Pasará. It will happen. A nosotros se nos está dando de primera mano. We are giving the first hand, Pero todo esto no es figurativo. but all of this is not figurative. Pasará. It will happen. Sucederá. It will happen. Sucedió. It happened Y volverá a suceder. and will happen again. Ahora, leamos del 15 al 17. Now let's read from verse 15 to 17. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Nosotros ya hemos estudiado estas imágenes. We have already studied these images. Hemos visto estos sonidos ya 2 veces en el Apocalipsis. We've seen those sounds twice in Revelations. Y aquí marcan el fin del periodo de la tribulación. And here they mark the end of the period of the tribulation. Y marcan el comienzo del milenio. And they mark the beginning of the millennium. Estas voces angelicales These angelical voices, proclaman el comienzo del reinado de Cristo sobre la tierra, they proclaim the beginning of Christ's reign over the earth, que es lo que estuvimos hablando hace 8 días. which is what we spoke about 8 days ago. La oración que al fin será contestada. The prayer that will finally be answered. Venga tu reino. Let your kingdom Y come. dice que lo adoran diciendo porque has tomado tu gran poder. And it says that he is worshipped because he has taken his great power. Y dice, y has comenzado a reinar. And it says, and you have started to reign. Primero, sobre la tierra por 1000 años. Firstly, over the earth for 1,000 years. Como lo dice claramente el capítulo 20 de aquí de Apocalipsis. Like it's clearly said in chapter 20 of Revelations. Dice que luego de esto habrá una leve rebelión. And it says that after that, there will be a slight rebellion. Y luego comenzarán los nuevos cielos y la nueva tierra. And then the new heavens and the new earth will start, Donde Dios continúa su reinado where God continues his reign por los siglos de los siglos, forever and ever, como lo declara este pasaje. like this passage declares it. Ahora, el verso 18, Now, in verse y 18, yo quiero que lo leamos. I want us to read it. Leamos del 18 y el 19 ya para terminar. Let's read 18 and 19 just to end.
Dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen a tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El verso 18 es un resumen de la tribulación y del reino milenial. Verse 18 is a brief, it's a resumen, Ajá. like something brief summary. Thank you. It's a summary of the tribulation and the millennial kingdom. Comienza con la ira, It starts with wrath, con la rebelión de las naciones, the rebellion of the nations, y nos devuelve a la semana 70 de Daniel. and then it takes us back to the 70th week of Daniel. El Salmo 2 describe estos mismos eventos. Psalms 2 describes these same events. Y eso lo leímos, eso lo estudiamos al principio. And we studied this at the beginning. Usted los puede leer, Salmos 2 del 1 al 3. You can read it at home in Psalm 2, 1 to 3. Describen exactamente lo que está diciendo aquí. They describe exactly what is happening here. Esto describe la gran rebelión de los últimos días. This describes the great rebellion of the last days. ¿Cómo responderá Dios a esa rebelión? How will God answer to that rebellion Después del milenio. after the millennium? Una rebelión corta pero fuerte. Rebellion short but strong. Dice que el día de su ira ha llegado. It says that the day of his wrath has come. Pero también es el tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a sus siervos But it's also time to judge the dead and to reward his servants y a los santos, and the saints, tanto pequeños como grandes, whether small or big, que honraron al Señor. that honored the Lord. En Mateo 25 Jesús dice, In Matthew 25, Jesus says, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, when the Son of Man comes in glory, se sentará en su trono he will sit on his throne, y todas las naciones serán reunidas delante de él. and all of the nations will be gathered before him. ¿Se acuerda? Y él dice que separará a las ovejas de los cabritos. And you remember, he says that he will separate the sheep from the goats. Mateo 25, 31, 32. Matthew 25, 31 to 32. Allí él está juzgando a los creyentes de ese tiempo. Right there, he is judging the believers of that time. Aquí es el comienzo del milenio de ese gran juicio. This is the start of the millennium of that and that great judgment. Ahora, finalmente, Now, finally, se nos dice que el templo de Dios we are told that the temple of God en el cielo in heaven, se abre it's open, y que de allí se ve el arca del pacto. and that you can see the Ark of the Covenant from there. ¿Por qué aparece el arca del pacto? Why does the Ark of the Esa Covenant es, appear? esa es una garantía This is a guarantee de que Dios no se ha olvidado de su pueblo Israel. that God has not forgotten of his people of Israel. Y quiero que meditemos en algo, hermanos. And I want us to meditate in something. Tenemos un privilegio muy grande We have a very big privilege de poder ver a través de la profecía bíblica, to be able to see through the biblical prophecy, de leer en los últimos capítulos la historia de la tierra. and to read in the last chapters the story of the earth. Con anticipación nosotros podemos ver lo que sucederá, With anticipation, we can see what will happen dónde terminará todo. and where everything will end up. Al pueblo de Israel en la antigüedad se le anunció que el Mesías vendría, The people of Israel in ancient times was announced that the Messiah will come, pero ellos no pudieron ver al Salvador, but they could not see the Savior, aunque el Salvador estuvo en medio de ellos. even though the Savior was in the middle of them. ¿Por qué? Why? Si se les había anunciado. If it was announced. Recordemos dónde estaba el pecado del pueblo de Israel. Let's remember where the sin of the people of Israel was. Sus ojos nunca estuvieron donde Dios decía que tenían que estar. Their eyes were never where God wanted them to be at. Y eso mismo nos puede pasar. And that same thing could happen to us. Tenemos la revelación más clara. We have the clearest revelation. No son hechos simplemente que inspiran el corazón del hombre. These are not facts that just inspire the heart of men. Son reales, These are real, con evidencias naturales. with natural evidence. Y a veces nosotros, por tener nuestros ojos en otro lugar, And sometimes us, because we have our eyes somewhere else, nos escapamos de lo que el Señor quiere hacer. we escape from what God really wants to do. Nosotros hoy Us, today, tenemos
con anticipación todo lo que sucederá. We have with anticipation everything that will happen. Aquí se nos anuncia que Jesús reinará sobre la tierra Here is announced that Jesus will reign over the earth, y que la justicia será la característica de esos últimos tiempos, and that justice will be the characteristic of those last times. no la injusticia como ahora. Not injustice like today. En esos días In those days, cesará toda la maldad, all evil will cease, el tráfico humano, human trafficking, el tráfico de drogas, drugs, los abortos. abortion. Las familias estarán bajo paz, Families will be in peace. estarán en armonía. They will be in harmony. Cesarán las guerras sobre la tierra. Wars will cease over the earth. La delincuencia se reducirá a cero. Delinquency will be reduced to zero. ¿Por qué? Why? Porque la justicia de Dios, Because God's justice, su gloria, His glory, cubrirá la tierra will cover the earth como las aguas cubren el mar. like the waters cover the sea. Lo declara Isaías 11:9 y Habacuc 2:4. Isaiah 11:9 and Habakkuk 2:14 declare it. Pero esto nos deja un claro anuncio, hermanos. But this gives us a very clear announcement. Donde Cristo reina, fluye su paz. That where Christ reigns, His peace flows. Donde Cristo reina, fluye la justicia. Wherever Christ reigns, justice will flow. Todo toma forma en su perfección. Everything takes form in His perfection. Hermanos, y nosotros hemos sido llamados a vislumbrar esa perfección. And we have been called to give a glimpse of that perfection. No solo en estos testimonios del futuro que se aproximan, Not only in the testimony of the future that are to come, sino en el hoy que vivimos. but in the now that we live in. Tenga presente, hermano, Keep this in mind. aquí estamos hablando de dos testigos Here we are talking about two witnesses que vendrán con poder that will come with power para traer luz to bring light en medio del tiempo de mayor oscuridad. in the midst of the most darkness. Pero hoy en día But today, tenemos luz we have a light en medio de la oscuridad. in the middle of darkness. ¿A través de quiénes? Through who? Jesús dijo, Jesus said, el Señor dice, the Lord said, vosotros sois mis testigos. you are my witnesses. La luz que necesita esta tierra The light that this world needs, está dentro de las operaciones que Dios tiene contigo. it is in the operations that God has with you. Dice que a estos dos testigos It says that these two witnesses, se les dio poder para hacer milagros. they were given the power to do miracles. Hermano, ¿qué milagro más grande usted tiene en su vida? Church, what great miracle you have in your life, Sino la vida eterna. but eternal life. ¿Qué milagro más grande? What a great miracle Que las angustias se conviertan en salvación. that your anguishes turned into salvation. Que antes éramos ciegos y ahorita podemos ver. That before you were blind and now you can see. Que antes nos estábamos muertos y ahora estamos vivos. That before we were dead and now we're alive. Que antes no sentíamos y ahorita podemos sentir. That before we couldn't feel and now we can. Hermano, eso hace parte del testimonio. That is part of the testimony, De la luz que reposa en este tiempo. of the light that rests in this time. En ese tiempo estarán esos dos testigos. In that time, those two witnesses will be there. Pero en este tiempo estamos usted y yo. But in this time, it is you and I. Esta tierra necesita conocer que hay esperanza. This earth needs to know that there is hope. Por hablar esperanza, And by speaking hope, no por ser parte de la esperanza de Dios en nosotros. Porque somos parte de la esperanza de Dios. because we are part of the hope of God. Porque su esperanza fluye en nuestros corazones. Because His hope flows in our hearts. Porque su paz fluye en nosotros. Because His peace flows in us. Porque su palabra se interpreta en nuestras acciones. Because His word is interpreted in our actions. En ese tiempo In that time, habrán dos testigos there will be two witnesses, y ellos mismos serán levantados. and they themselves will be lifted. Nosotros somos sus testigos. We are His Y viene witnesses. un día donde también seremos And a levantados. day
will come where we are lifted as well. Tenemos que vivir en esa misma We dimensión. need to live in that same dimension. En ese tiempo Cristo vendrá a reinar Christ will come to reign in that time, directamente sobre la tierra. directly over the earth. Pero recordemos que Cristo está reinando hoy también But let's remember that Christ is reigning now today a través del trono que ha establecido en nuestros corazones. through the throne that he's established in our hearts. Por eso es importante dejarlo que Él reine, That is why it's very important to allow him to reign para que la justicia brille. so that justice will shine. ¿Cómo brilla la justicia? How does justice shine? Proclamo que Dios es amor, I proclaim that God is love, pero no vivo ese amor. but I don't live that love. Eso no es justo. That is not fair. Proclamo que Dios es paz, I proclaim that God is peace, pero no vivo en esa paz. but I don't live that peace. Eso no es justo. That is not just. Esa no es la justicia de Cristo. That is not Christ's La justice. justicia de Cristo está sobre toda impiedad de los hombres. The justice of Christ is over all men. Es verdad. It's true. Usted y yo You and I, estamos sujetos a un cuerpo que se desgasta. we are subjected to a body that fades away. Y en ese desgaste hay tribulaciones. And in that fading away, there's tribulations, En ese desgaste hay crisis. there's crisis, En ese desgaste hay dolores. there's pain, Pero nosotros no estamos en la circunstancia. but you and I are not on circumstances. Nosotros estamos en Cristo. We are in Christ. Así que toda circunstancia nos sirve para declarar la gloria del So Señor. every circumstance works for us to declare the word of God. Toda circunstancia está puesta para que seamos testigos de su poder. Every circumstance is placed so that we are witnesses of his power. Toda circunstancia que vivieron esos dos testigos era para que el reino de Dios fuera establecido. All the circumstances that those two witnesses lived was for the kingdom will be established. Esos dos testigos Those two witnesses, sufrieron penalidades they suffer penalties para que el poder de Dios fuera establecido. so that the power of God will be established. Es lo mismo que pasa en nosotros. It's the same thing that happens in us. A través de nuestras luchas, Through our el battles, Señor se perfecciona en nosotros God perfects himself y in suceden us milagros. and miracles of salvation. Y uno a veces dice, yo no quisiera pasar por tribulaciones. And sometimes we could say, I don't want to go through tribulations. Yo no quisiera pasar por momentos difíciles. I don't want to go through difficult moments. Pero entonces, ¿cómo vamos a ser testigos? But then how will we be a witness? ¿Cómo podemos comprobar que Dios es poder? How can we prove that God is power? ¿Cómo puedes tener tu testimonio si no pasamos por momentos de prueba? How can you have your testimony if you don't go through a moment of trial? Él dijo, ustedes son mis testigos. He said, you are my witnesses. A ustedes los escogí. I chose you. Sí, estamos estudiando de dos testigos que habrán en ese tiempo. Yes, we are studying of two witnesses that will be in that time. Pero quiero recordarle, usted y yo somos los testigos que estamos en este tiempo, But let me remind you, you and I are the witnesses that are here in this time, donde todavía se está dando una oportunidad. where there is still an opportunity, Así como estaban esos dos testigos, just like those two witnesses, ofreciendo oportunidad para todo aquel que quisiera creer. offering an opportunity for all of those that wanted to believe. Hermano, Cristo debe estar siempre reinante sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón. Church, Christ should always be reigning over our mind and our hearts. Eso es caminar en justicia. That is to walk in justice. Es injusto decir que el Señor es mi Señor y no dejarlo que le enseñoree. It is unjust to say the Lord is my Lord and not let him be the Lord. Es injusto decir que el Señor es mi Salvador y no permitir que Él me salve. It is unjust to say that the Lord is my Savior and not allow him to save me. Hermanos, los juicios de Dios se están asentando cada día más y más. Church, the judgments of God are settling every day more and more. Es normal ver, no hay nada tranquilo en la tierra. There is nothing that is calm on earth Los nowadays. juicios de Dios se están golpeando en todas las naciones, God's judgments are hitting all the nations en todas las formas. in all ways. Hay caos. There's ¿Quién lo chaos está permitiendo? that he is allowing, El Señor, the Lord, porque quiere mostrar que hay una gloria mayor. because he wants to show that there is a greater glory, Y esa gloria mayor ha sido puesta sobre sus hijos. and that greater glory is being placed over his children. Nosotros pertenecemos a una gloria mayor We belong to a greater glory que se debe perfeccionar cada día en nosotros. that should be perfected every day in us. Por eso le digo, mi hermano, That is why I tell you, church, animémonos unos a otros cada día en nuestra fe. to encourage one another every day in our faith.
¿Por qué eran dos testigos? Why was it two witnesses? ¿Por qué no uno? Why not one? ¿Por qué dos testigos? Why two? ¿Por qué no uno? Why not one? Eso es un simbolismo claro. That is a very clear symbolism. Usted y yo necesitamos apoyo. You and I need support. Animémonos en la fe. Let's encourage one another in our faith. Oremos los unos por los otros. Let's pray for one another. Esté pendiente de su hermano. Be attentive of your brother or Así sister. usted no haya podido hablar por él, ore por él. Maybe you couldn't speak to them, pray for them. Usted puede ver la cara de todos los que estamos aquí. You can see the face of everyone that is here. Y nunca sabemos las tribulaciones que puede estar viviendo una persona por dentro. And you will never know the tribulations that the person is living inside. Pero Dios sí la conoce. But God does know it. Y nosotros sabemos que Él nos ha cambiado. And we know that He has changed us. Y así mismo puede cambiar a otros. And just like that, He can change others. Toda la Biblia The entire Bible, es un relato de la justicia de un Cristo reinante. it is a relative of the justice of a reigning Christ. Y debemos vigilar en ese plan. And we need to keep watch in that plan, De que esa justicia brille en nosotros. for that justice to shine in us, Que esa justicia brille en nuestras familias. that justice would shine in our Que esa families, justicia brille en nuestros hijos. that justice will shine in our children.